narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. El discernimiento espiritual en San Ignacio de Loyola. La experiencia del discernimiento de espíritus de Ignacio en Loyola y Manresa. El afán de señalarse y sobresalir en sus empresas era muy propio de los antiguos señores de Loyola. Íñigo tenía clara conciencia de ello y se lo advierte a su sobrino Beltrán, animándole a levantar sus aspiraciones a más altas y divinas empresas. Como nuestros antepasados se han esforzado en señalarse en otras cosas, y plegue a Dios nuestro Señor no hayan sido vanas, vos os queráis señalar en lo que para siempre ha de durar. Lo que desde su conversión buscaba Ignacio no era la gloria personal ni la honra de su estirpe, ni la de su patria y de su rey temporal, sino la mayor honra y gloria y el mayor servicio de Dios nuestro Señor. En Ignacio hierve la sangre de su estirpe con iguales impulsos y tendencias, solo que Dios le ha infundido un espíritu nuevo y su madera tosca ha sido pulimentada y transfigurada por el escultor divino. Lo que en Íñigo había de natural y terreno, se sobrenaturalizó en Ignacio, bajo la acción de la gracia. En su autobiografía, nos dice cómo durante su estancia en Loyola, después de ser herido en Pamplona, se paraba a pensar. En Íñigo, pararse a pensar es ponerse en el disparadero de hacer. Íñigo discurre con la voluntad. En sus lecturas de la vida de Cristo y de los santos en Loyola, se le avivó el rescoldo admirativo y surgió el deseo de la acción. ¿Qué sería si hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo San Onofre, y esto que hizo Santo Domingo? Aún no ha llegado la decisión. El primer paso se da hacia adentro, en el silencio interior. El episodio de Pamplona, y sobre todo las consecuencias dolorosas físicas y morales que de él se siguieron, brindaron a Íñigo la oportunidad propicia para la reestructuración de su vida. Si la muerte rozó a Íñigo, el dolor físico le clavó sus garras sin compasión, y durante muchas semanas pudo comprobar que existían rincones o parcelas en su corazón para él desconocidas hasta entonces. El dolor posee la fuerza de desvelarnos la existencia de partes de nuestro cuerpo nunca sentidas hasta que él nos visita.
y de la misma manera descubre rincones de nuestro corazón nunca explorados ni asumidos. La conversión de un hombre es una experiencia única e irrepetible en la vida de una persona. Toda conversión supone una integración de fuerzas dispersas de la persona que se funde en un haz y un rumbo, un nuevo rumbo al que se proyectan. Este cambio de rumbo afecta a las capas más profundas del ser, rompe su vieja estructuración. Un experto en este tema como Agustín de Hipona describe así el cambio que se opera en la persona que se convierte. De la aversión a Dios y conversión a las criaturas, se pasa a la conversión a Dios y aversión a las criaturas. Y diseñará, como él sabe hacerlo, con maravillosos trazos psicológicos, la perdida y añorada unidad integradora interior. Fui cortado en fragmentos en el momento en que me separaba de tu unidad para perderme en multitud de objetos. En la total orientación y entrega de la persona a Dios se alcanza la unidad. Íñigo, que pensaba solo en componer los huesos de su maltrecha rodilla, acabó componiendo su alma dispersa, su personalidad rota. También en este segundo ajuste hubo que cerrar múltiples protuberancias, que tensar su entendimiento y voluntad. Tuvo que renunciar a muchas cosas. El proceso fue largo y delicado, y nos lo describe maravillosamente en las frases de la autobiografía, en las que hay que detenerse para poder apreciar todo lo que a través de ellas quiere decirnos. Las frases con las que nos describe su conversión no son menos sobrias que aquellas en que nos describe la carnicería obrada en su carne, ni menos cargadas de excepcional valor descriptivo. Íñigo vivió esta experiencia en absoluta y gran soledad, y sobre todo, en absoluto mutismo. No se desahogó con nadie. Sin embargo, 30 años más tarde, evocará su proceso con la viveza que podía haberlo descrito cuando lo vivía. No podía ser de otro modo tratándose de una experiencia que, como para todos los conversos, representa un segundo y definitivo nacimiento. Lo anterior queda relegado a la insignificancia y al vacío, a la muerte y al olvido. Todo había sido vanidad. ¿Cómo se produjo la gran mudanza? El medio año largo que Íñigo pasó retirado en la estancia alta de su casa torre de Loyola fue amasando al filo de los días el dolor físico, la lectura reposada, el silencio y la reflexión pausada, el rebrotar de viejas aspiraciones y sueños imposibles, juntamente con la preocupación por el futuro. Todo confluía en un profundo balance de su vida. La vida no le ha vuelto definitivamente la espalda, ni Íñigo siente desprecio ni por sí ni por la vida. No es un resentido. No renuncia a vivir. Conserva prodigiosamente intacta su capacidad de ensoñación y de aspiraciones quiméricas. Todavía no es un converso. Es simplemente un convaleciente en quien, con la salud, renacen las esperanzas. En la mente de Íñigo comenzaron a transformarse los sentimientos y a cambiar de color las imágenes que pasaban por su fantasía. Esto comenzó con las lecturas lentas y meditadas de los dos libros que tanto influyeron en su conversión: La vida de Cristo y el Flos Sanctorum. Frente a la caballería profana, cuyos héroes habían constituido los modelos de vida y de virtud que el caballero de Loyola llevaba siempre ante sus ojos, no pudo menos de sorprenderse al ver que de los folios amarillentos de los citados libros,
se levantaba otra caballería sagrada, más alta y respetable, que peleaba contra todos los vicios e injusticias y contra las propias pasiones y torcidos instintos, mortificándose y sacrificándose en el servicio de un rey divino, que los alentaba en el combate y les aseguraba la victoria. Eran los santos, los nuevos caballeros que arrastraban a Íñigo con sus ejemplos de pureza, de penitencia, de oración, de amor al prójimo y a Dios. Y el convaleciente de Loyola, movido por la gracia, empezó a sentir deseos de ser también él caballero de Cristo, como San Onofre, Santo Domingo, San Francisco. Cuenta Ignacio en su autobiografía: porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar razonando consigo: ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales, cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo: Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo de hacer. Duraban también estos pensamientos buen trecho, y después de interpuestas otras cosas, sucedían los del mundo arriba dichos, y en ellos también se paraba grande espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta tanto que de cansado lo dejaba y atendía a otras cosas. Miraba ahora con admiración a los héroes del cristianismo, que son los santos, como antes a los caballeros del rey temporal. Toda su vida no fue sino una aspiración a lo más alto, a lo más grande, a lo más heroico, afectándose, señalándose entre todos. Lo mismo cuando era joven y anhelaba distinguirse en el servicio de su rey, que cuando era hombre maduro y escogía la mayor gloria de Dios. Esta es la primera fase del proceso psicológico que empezó a moverse en el alma del convaleciente con las vidas de Cristo y de los santos. Fase inicial en la que juegan directa y principalmente dos facultades: la fantasía y el corazón. Al soñador y al de las corazonadas instintivas, que anhelaba no ser inferior a ningún santo, sucede el psicólogo como no podía menos de acontecer tratándose de Íñigo de Loyola, hombre dotado de una potencia de reflexión tan innata y fuerte, que a cada instante lo vemos propenso a replegarse sobre sí mismo, reflectir, examen, demandar cuenta al alma, serán sus palabras favoritas, para analizar y sacar a plena luz consciente los más imperceptibles fenómenos de su mundo interior. Hasta ahora hemos visto que sus pensamientos miran hacia afuera como los de un extrovertido: hazañas, galanteos, gloria humana. La introspección no tarda en presentarse. La segunda parte del proceso es refleja, analítica y crítica. La psicología religiosa de todos los tiempos ofrece pocos documentos literarios de tan fina, precisa y segura experimentación espiritual. Íñigo cierra por un momento las vidas de los santos y se pone a leer en el libro íntimo de su propia alma, de su propia conciencia. Observa las alternativas de sus pensamientos. Unos van hacia la derecha, otros a la izquierda. Unos ascienden verticales, otros se alargan o zigzaguean horizontales con altibajos. Y se propone discernirlos por los efectos que en su ánimo producen.
Solo después de larga reflexión descubrió la diversidad de unos y otros. Había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo se deleitaba mucho. Mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando de ir a Jerusalén descalzo, y en no comer sino hierbas, y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en tales pensamientos, mas aún después de dejados, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se le abrieron los ojos, y empezó a maravillarse de esta diversidad, y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre. La observación de los fenómenos diversos y contrarios que alternaban en lo más hondo de su ser le hizo comprender que su alma era como un castillo, a cuya conquista aspiran dos capitanes enemigos entre sí, o como presa de alto valor disputada por dos contendientes, que son el ángel de la luz y el ángel de las tinieblas. Cuatro etapas parecen haber caracterizado la estancia de Íñigo en Loyola durante su convalecencia. En la primera, es seducido por Cristo y por los santos. La imagen de Jesús que de entrada se le ofrece es la del jefe prestigioso que invita a los hombres a entrar en su servicio. En la segunda, es seducido por el aspecto heroico de este servicio. Hacer grandes cosas para señalarse ante este nuevo rey, a imitación del caballero que desea realizar proezas. En la tercera, mientras se entrega a su fantasía, adquiere conciencia de la necesidad de hacer una elección, porque es imposible perseguir dos sueños a la vez: seguir radicalmente a Cristo y conquistar los favores de una dama. Es la primera experiencia del discernimiento espiritual. Por último, comprende además que es imposible seguir a Cristo sin tender a parecerse a Él. La conversión de Loyola ha puesto especialmente de relieve las tinieblas de su vida. El camino que habrá de emprender será el de la penitencia, pero una penitencia soportada con alegría, a fin de realizar cosas grandes, a fin de hacerse digno de servir a Jesucristo. No todo son fantasías durante ese tiempo de convalecencia. Hay ya un proyecto que va tomando cuerpo. Hay una opción por Cristo, de la que nunca se volverá atrás. Las experiencias que tuvo en Loyola se le aumentaron y perfeccionaron con las de Manresa, donde acabaron por cuajar en las leyes sapientísimas de los ejercicios. Reglas para en alguna manera sentir y conocer las varias mociones que en el ánima se causan, las buenas para recibirlas y las malas para lanzarlas. Que estas sabias reglas, lo mismo que las de las elecciones, fueron vivencias de su espíritu en los días otoñales de su convalecencia, lo sabemos por confesión del propio Ignacio al padre González de Cámara. Las elecciones, principalmente, me dijo que las había sacado de aquella variedad de espíritus y pensamientos que tenía estando en Loyola, cuando se hallaba malo aún de la pierna. Entonces aprendió aquel su maravilloso arte de discernimiento de espíritus que reveló en sus ejercicios,
y en el magisterio espiritual de toda su vida. En la primera serie de reglas explica cómo actúan Dios y el demonio en el alma del pecador. Enseguida de su conversión, Íñigo advertirá un cambio de táctica respecto de los que, abandonando el pecado, progresan en la vía del espíritu, y dará otra serie de reglas para discernir tanto la acción del buen espíritu como del malo. La autobiografía de Ignacio se extiende largamente en la relación pormenorizada de su permanencia en Manresa, indicando con bastante claridad 3 etapas de su itinerario espiritual. La primera de paz, sosiego, alegría. La segunda de escrúpulos, tentaciones y penas interiores. La tercera de grandes luces y maravillosas ilustraciones divinas. La primera etapa duró alrededor de 4 meses. Podría decirse que en ese tiempo Ignacio gozaba de una vida santa, que antes él no había experimentado. Saboreaba la dulzura de la humildad, del pasar desconocido. Nadie sabía que aquel forastero era un Loyola, emparentado con familias de alta nobleza, y al ofrecer a Cristo esta renuncia de las honras mundanas, le parecía que seguía más de cerca a su Dios y Señor. Esa humildad, acompañada de auténticas humillaciones, iba sazonada con señales inequívocas de pobreza total, que se identificaba con la miseria. Y como si todo esto no bastase para alcanzar la perfección evangélica, maceraba su cuerpo con flagelaciones y cilicios, ayunos y abstinencias. Recordando lo que habían hecho otros animosos y generosos seguidores de Cristo, no quería irles a la zaga. También él lo había de hacer, no tanto para expiar sus culpas y pecados, cuanto para demostrar al Señor su disponibilidad para lo más arduo que le exigiese. No pocas veces, por sus mortificaciones excesivas, cayó enfermo, algunas a punto de muerte. De aquí aprendió a moderar, con prudencia, los ímpetus penitenciales de sus discípulos más fervientes. Sus devociones de cada día eran el riego fertilizante de su virtud. Acudía todas las mañanas al aseo a oír misa y todas las tardes a vísperas y completas. También rezaba cada día el oficio de Nuestra Señora. Con sus diarias devociones alternaba algunas pocas, pero muy escogidas lecturas espirituales, entre las que destaca el Kempis, el Gersoncito, como él le llamaba. Hablando en Roma con el padre González Cámara, dijo de este libro de la imitación de Cristo, que en Manresa había visto primero el Gersoncito y que nunca más había querido leer otro libro de devoción. Y éste encomendaba a todos los que trataba, y leía cada día un capítulo por orden, y después de comer y otras horas lo abría así sin orden, y siempre topaba lo que en aquella hora tenía en el corazón y de lo que tenía necesidad. Así pasó el peregrino, sosegadamente y sin grandes tormentas, la primera andadura de su camino espiritual. Hasta este tiempo, confiesa él mismo en su autobiografía, siempre había perseverado casi en un mismo estado interior, con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de cosas interiores espirituales. Pero a los 4 meses de paz,
aquel soldado de Cristo entró en batalla. En la segunda etapa, el mar empezó a encresparse. Las dificultades le salieron al camino. La segunda etapa se iniciaba bajo el signo de la oscuridad y de la inquietud. Sentía en su corazón que fuerzas tenebrosas le querían dar asalto. Nos dice Polanco: para mayor puridad de su ánima, y porque Dios nuestro Señor quería que fuese bien acuchillado para ser buen cirujano en las cosas espirituales, comenzó a sentir grandes tentaciones espirituales, siendo especialmente atormentado de diversos escrúpulos. Y en todo esto le daba Dios nuestro Señor gran fortaleza y humildad y diligencia para buscar los remedios. Más concretamente, lo dice Ignacio en la autobiografía. En estos días le vino un pensamiento recio que le molestó, representándosele la dificultad de su vida, como si le dijeran dentro del ánima: ¿y cómo podrás tú sufrir esta vida 70 años que has de vivir? Mas a esto le respondió también interiormente, con gran fuerza, sintiendo que era del enemigo: oh miserable, ¿me puedes tú prometer una hora de vida? Y así venció la tentación y quedó quieto. Después de la susodicha tentación, empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan desabrido que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración ninguna que hiciese. Y otras veces, viniéndole tanto al contrario de esto, y tan súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y desolación, como quien quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar de estas variedades, que nunca antes había probado, y a decir consigo: ¿qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? Entretanto, Dios le iba purificando con escrúpulos e inquietudes de conciencia que le daban mucho trabajo. Porque, aunque la confesión general que había hecho en Montserrat había sido con asaz diligencia y toda por escrito, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque, aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho, y así empezó a buscar algunos hombres espirituales que le remediasen de estos escrúpulos, mas ninguna cosa le ayudaba. Y en fin, un doctor del aseo, hombre muy espiritual, le dijo un día en la confesión que escribiese todo lo que se podía acordar. Hízolo así, y después de confesado, todavía le tornaban los escrúpulos, adelgazándose cada vez las cosas, de modo que él se hallaba muy atribulado, y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían mucho daño, que sería bueno quitarse de ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor, en nombre de Jesucristo, que no confesase ninguna de las cosas pasadas, y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Mas sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna de las cosas pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre quedaba con trabajo. A este tiempo estaba el dicho en una camarilla, y perseveraba en sus 7 horas de oración,
levantándose a medianoche continuamente y en todos los demás ejercicios ya dichos. Mas en todos ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban. Y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración, con el fervor de la cual empezó a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo: «Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres, ni en ninguna criatura, que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú, Señor, donde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré». Hallamos en la vida manresana de Íñigo penitencias tan desmesuradas y tentaciones tan espantosas que en la biografía de otros santos las juzgaríamos invención de un biógrafo nada crítico o piadosas exageraciones. Pero en nuestro caso se trata de concretas y precisas realidades. No podemos de ninguna manera ponerlas en duda, porque quien las afirma con absoluta simplicidad, como si se las contase a su confesor, es el propio sujeto que las hace o las padece. Una persona que analiza su conciencia como el más fino psicólogo, un hombre que aborrece la ostentación y la fama y es tan enemigo de cualquier exageración que no es fácil hallar en sus numerosos escritos ningún superlativo. El cielo no respondía a su llamada, y surge la más horrorosa tentación capaz de enloquecer a un santo. Empezaron a surgir en el fondo de su corazón vehementes y reiterados ímpetus de suicidio, a los que le invitaba la boca negra de un gran agujero o vacío del suelo de su aposento. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: «Señor, no haré cosa que te ofenda». Un domingo, después de comulgar, le vino a la memoria la historia leída de un santo que estuvo sin comer hasta lograr de Dios una gracia. Pensó en ayunar hasta que Dios le proveyese, o si in extremis pediría de comer. Así estuvo una semana el peregrino de voluntad de hierro, sin comer nada, pero sin alterar un punto su programa de vida, asistiendo a los oficios y haciendo sus largas horas de oración. Al domingo siguiente, dio cuenta a su confesor, y aunque se hallaba con fuerzas para continuar, obedeció al confesor que le mandó romper aquella abstinencia, y se halló aquel día y el otro libre de los escrúpulos. Mas al tercer día, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado del tiempo pasado, pareciéndole que era obligado otra vez confesarlos. Mas al fin de estos pensamientos, le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejarla, y con esto quiso el Señor que despertó como de un sueño. Y como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido. Y así se determinó con grande claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas. Y así, de aquel día en adelante, quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. De esta larga y angustiosa experiencia saldrán las reglas para sentir y entender escrúpulos que puso al final de sus ejercicios espirituales, y también las reglas para mayor discreción de espíritus, que son más propias de la segunda semana. Lo que hizo en Manresa fue ampliar y perfeccionar los análisis psicológicos que había comenzado en Loyola durante su convalecencia.
La tercera etapa de su estancia en Manresa se caracterizará por las consolaciones e ilustraciones divinas. Parece que al superar definitivamente la tentación de los escrúpulos, empezó a notar que el alma se le inundaba de suaves consolaciones divinas. Entró en una época de luz y claridad en la que la más alta contemplación iba asociada al ejercicio apostólico o de vida activa. Convicción Radio, siempre por la verdad.